En todo el mundo y en todas las culturas, los seres humanos siempre han creído en la existencia de demonios, fantasmas y malos espíritus. Según los expertos, estas entidades pueden tomar diferentes formas y capacidades en función de la religión o la cultura. Pero una cosa que permanece constante es su maldad y su deseo de infligir daño a sus víctimas. Una de las maneras más comunes de que los malos espíritus o entidades demoníacas utilizan para acceder a nuestra realidad es a través de la posesión, donde el único propósito es controlar el cuerpo de sus víctimas. La creencia en la posesión de espíritus es una característica generalizada encontrada a lo largo de una gama de religiones diferentes, incluyendo las más importantes, como el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo, e incluso en religiones consideradas como oscuras, es decir, el vudú haitiano, numerosas religiones africanas y otras muchas más. Uno de los métodos de defensa más conocidos contra las entidades sobrenaturales siniestras es quizás la antigua práctica conocida como exorcismo, que es una práctica para eliminar por la fuerza el espíritu o demonio. En muchos casos, los exorcismos no acaban dando el resultado esperado, debido a que el proceso es largo y arduo, teniendo que pagar la víctima un peaje físico, mental y espiritual como resultado del intento de desalojar al espíritu maligno, incluso a veces con la muerte. Pero si tenemos que hablar de exorcismos, uno de los más misteriosos y aterradores es el que se llevó a cabo en 1975 a una joven llamada Anneliese Michel. Un exorcismo que en la actualidad es considerado como uno de los más terribles e inexplicables de toda la historia. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Baviera, Alemania Occidental, en el seno de una familia de católicos muy devotos, que constaba de 3 hermanas y sus padres. Anneliese tuvo una infancia difícil. Una de sus hermanas había nacido como hija ilegítima, 4 años antes de su nacimiento, lo que se convirtió en una fuente de escándalo y vergüenza para una familia tan profundamente religiosa. Un hecho que llevó a la madre a tener sentimientos fuertes de culpabilidad. Pero bueno, dejando aparte los problemas familiares, en 1968, Anneliese, de 16 años, experimentó un ataque repentino y violento. Su familia la llevó a un hospital para un examen médico, y los neurólogos determinaron que sufría de epilepsia debido a un problema en el lóbulo temporal. A pesar de este episodio, Anneliese trató de mantener una vida normal y continuó sus estudios en la escuela. Pero la medicación parecía no funcionar, y con el tiempo volvió a sufrir más ataques convulsivos. Cada vez se le prescribía medicamentos más fuertes, pero no parecía tener ningún efecto. Su carácter fue cambiando, dando paso a un comportamiento suicida, lo que la llevó a ser ingresada en un hospital psiquiátrico para su tratamiento. Todo parecía ir a peor. Además de las convulsiones y la depresión que sufría, ella comenzó a tener visiones que la perturbaban y le causaban una gran angustia mental. Estas visiones solo fueron el comienzo de su verdadera pesadilla. Anneliese pasó de las visiones a escuchar extrañas voces que le ordenaban hacer cosas en contra de su voluntad, y en otras ocasiones eran amenazantes. Con el tiempo, Anneliese, que siempre había sido muy religiosa, comenzó a mostrar una aversión a los lugares ocultos
y a ciertos objetos religiosos, tales como los crucifijos. Debido a los inexistentes resultados médicos y a la devoción religiosa de la familia, los padres consideraron que su hija estaba siendo poseída por un demonio, o incluso por el mismísimo diablo. El exorcismo comenzó oficialmente el 24 de septiembre de 1975. Sin duda, cuando los dos sacerdotes llegaron a las puertas de la casa de Annelies, eran completamente conscientes de que este día iba a marcar el comienzo de unos 10 meses de aterradora odisea, que terminaría finalmente con la muerte de Annelies. Poco después de que comenzara el ritual, los sacerdotes se dieron cuenta que la situación era mucho peor de lo que creían en un principio, ya que Annelies no estaba poseída por un solo espíritu. Habían otros muchos más con los nombres de Judas, Nerón, Hitler, Caín, Lucifer, entre otros. Durante los exorcismos, Annelies pasó a un estado donde ella se infligía daño físico a sí misma, a través de la autoflagelación. Muy pronto se hizo evidente que los exorcismos estaban causando un daño peor de lo esperado. Según los informes oficiales, Annelies se orinaba y defecaba en el suelo con regularidad, e incluso era propensa a lamer su propia orina. Además de insultar, gruñir como un animal salvaje y hablar en lenguas muertas que ella nunca había estudiado. Esto se prolongó durante meses, con un total de 67 exorcismos, acabando en fracaso y agotamiento de los sacerdotes. Poco antes de su muerte, Annelies se negaba a comer y se convirtió en un fantasma demacrado, una mera cáscara de la niña bonita que había sido una vez. El 1 de julio de 1976, después de 10 meses de exorcismos fallidos, Annelies falleció en su casa. En el momento de la muerte, ella pesaba apenas 30 kilos. La autopsia, realizada posteriormente, determinó que la causa de la muerte había sido la desnutrición y la deshidratación, además de tener una grave neumonía. La sentencia que se le dio a los padres por negligencia no marcó el final del misterioso caso de Annelies Mitchell. A petición de los padres, el cuerpo de Annelies fue exhumado debido a que no había tenido un entierro apropiado a su creencia religiosa. Pero la sorpresa fue cuando vieron el cadáver de Annelies. Apenas se había descompuesto. Incluso una monja informó de que había tenido una visión de la niña con el cuerpo completamente intacto. Pero los médicos expertos que examinaron el cadáver dijeron que la tasa de descomposición estaba siendo completamente normal. Sin embargo, no permitieron que los sacerdotes, Ernst y Ren, vieran los restos. Y algunos creen que esto fue debido a que las autoridades estaban ocultando el hecho de que el cuerpo no se había descompuesto. Los misteriosos restos exhumados fueron colocados en un nuevo ataúd de roble forrado con estaño y enterrados de nuevo el 25 de febrero de 1978. Pero aquí tampoco acaba todo, ya que otro giro de los acontecimientos ocurrió en 2013, debido a un extraño incendio en la casa de Annelies. Y aunque las autoridades dijeron que se trataba de un simple incendio, otros creen que fue el resultado de que el mal aún se encuentra en la casa. Der Hass lässt hier keine. Der Neid über die andere Engel. Bei uns gibt's nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und
Wo Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil Gracias por ver el video. Te recuerdo que este canal crece con tu comentario y tu suscripción. No olvides darle pulgar arriba y compartirlo con los demás compañeros que tengas en YouTube. Nos vemos en una próxima entrega.